soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por venir. Permiso. Adelante. Un poco la idea del programa es hablar con los extranjeros que están viviendo acá en el Uruguay. Sí. Y bueno, para empezar, nos gustaría preguntarte, ¿quién sos tú y de dónde venís? Bueno, yo soy Agustina, me llamo Agustina, nací en un pueblito de España que se llama Villafranca del Duero, porque pasa el río Duero por ahí. Pertenece a Castilla la Vieja, que ahora está unida a Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, se llama Castilla-La Mancha. Bueno, nací ahí en un pueblito, me crié ahí hasta los 17 años. Me crió mi abuela, porque falleció mi mamá a los 5 años. Entonces mi abuela se encargó de mí. Me crió ella y mi padre quedó conmigo, pero a los 7 años se vino para acá, para el Uruguay. O sea que yo seguí con mi abuela hasta los 17 años. A los 17 años, bueno, mi padre siempre quiso traerme, pero mi abuela no me dejaba porque iba a tener madrastra. Entonces mi abuela decía, no, madrastra con el nombre basta. Entonces, bueno, a los 17 años decidí venirme, porque pensé que con nadie iba a estar mejor que con mi padre, porque además el trabajo que había allá en el pueblo era el campo, no había muchas opciones de trabajo, era trabajar en el campo, en verano, en invierno, y entonces a mí eso no me gustaba, y pensé que bueno, acá podía estar mucho mejor, tenía más opciones de poder trabajar en otras cosas, así que a los 17 años me vine con mi padre. Contame un poco entonces, para ubicarnos niñez, un poco en España. De la niñez, ahí está. ¿En qué parte está ubicada el pueblo donde tú vivías? Villafranca del Duero está cerca de la provincia que es Valladolid. Está cerca de Toro, que es otro pueblo, pero ya más grande, cerca de Zamora. Yo fui a la escuela de los 6 años hasta los 15. Pero ya allí a los 10, 12 años ya te ponen tareas. O sea, como por ejemplo lavar los platos es algo que te enseñan a que lo tenés que hacer sí o sí, a cooperar con las tareas de la casa. Y en la escuela teníamos 8 horas el horario de la escuela eran 8 horas. De mañana era estudio y de tarde era costura, todo tipo de costura. Desde poner un remiendo en un pantalón para la gente que trabaja en el campo, cómo bordar, te enseñaban todo eso. O sea que, y bueno, y después hacer tareas en la casa, como por ejemplo en casa de mi abuela había vacas, había gallinas, había conejos, había cerdos, había de todo, había que llevarles la comida, esa era la tarea mía. A las vacas había que darle de beber agua, había que llenarle una pileta grandota que venía con 2 baldes, se la llenaba y la vaca se la tomaba enseguida, tenía que ir corriendo a buscar 2 baldes más. Y después que terminaran de beber ese agua, tenía que dejarle la pileta llena de agua, o sea que estaba un buen rato haciendo ese trabajo. Esa era una de las tareas cuando yo tenía 10, 12 años, ¿no? Sí, bueno, tú antes de venir a Uruguay o que se viniera tu padre, ¿tenías un poco de idea de qué era Uruguay? ¿Se hablaba un poco de qué era Uruguay? No, casi que no se conocía Uruguay. Se conocía más la Argentina. El Uruguay no se conocía porque parece ser que la emigración más grande fue para la Argentina, primero. Un hermano de mi abuela, que en este momento, no sé, tendría como 120 o 130 años, estuvo en la Argentina. Y se había llevado el mate para mi pueblo. O sea que ya en esa época
te estoy hablando hace capaz que 200 años, ya se conocía la Argentina nada más, pero Uruguay como que no, aparte no te enseñan geografía de América en la escuela, te enseñan geografía de España nada más, entonces casi que no lo conoces porque pues no lo estudias, porque no te lo enseñan. Ahora creo que sí que se está conociendo más el Uruguay. Incluso cuando yo fui a España con el abuelo, me decían, ay, qué raro que hablas, hija, dice, hablas igual que los argentinos. Digo, nada que ver, le digo. Argentina es una cosa, el Uruguay es otra. Claro, y sin embargo, a ti acá se te nota que sos acá española. Yo hablo y enseguida me dice, ¿de qué parte de España eres? Y bueno, y dice, ¿porque gallega no sos? Digo, no, yo no soy gallega. Digo, donde yo vivo es donde mejor se habla el castellano, donde el castellano es más perfecto. Acá en Uruguay se da mucho que todos tenemos un padre, un tío, un abuelo que viene del exterior. Ah, sí, bueno, sí. Tú sos mi abuela. Claro. Más allá de las tareas esas que tenías tú, sí. ¿Qué hacías para divertirte? Bueno, para divertirme, por ejemplo, a los 15 años no te dejan tener novio. Por ejemplo, esa es una anécdota de que no te dejan tener novio porque sos chica, porque hasta que no tengas 20 no te dejan tener novio. Y la única diversión que había en el pueblo era el baile. Y el baile lo hacían, yo tenía, por ejemplo, mi padrino que tocaba el saxofón. Mi primo, que era hijo de él, tocaba la trompeta, y bueno, con otro vecino más el trombón, otro tocaba el clarinete y otro tocaba la batería. Con eso armaban una orquesta, con eso se bailaba. Y la única diversión era el baile, el domingo. Te levantabas, ibas a misa, porque a misa era súper exigente la iglesia. Te obligaban prácticamente. Incluso había una materia en la escuela que era historia sagrada. Era obligatorio estudiarla. Te obligaban a ir a la misa, si no la maestra al otro día te decía por qué no habías ido a misa. Y te ponían en penitencia además. Y bueno, la diversión era esa. Después empezó a venir un señor con una máquina para pasar películas. De esas máquinas que tienen dos ruedas. Sí. No sé si las conoces, sí, ¿no? Sí. Bueno, ponían una sábana en la pared y bueno, y pasaban películas y íbamos al cine también. Ahí era otro tipo de diversión incorporado a la otra diversión. ¿Te acordás de haber visto alguna película que te haya...? Me acuerdo de haber visto una película que me encantó, que fue Scaramucci. Es un espadachín. ¿La conoces? ¿Te acordás quién trabajaba? Stewart Grace, creo que era. Era el espadachín. Yo estaba enamorada de ese actor. Y después, una vez al año, la fiesta más grande allí es los toros, que es una vez al año y dura 3 días la fiesta. Entonces traen los toros por el campo con caballos. Hay gente que tiene caballos, que es como decir, tener un caballo allí es como tener un auto, vale tanto como un auto. Entonces traían los toros por el campo, cerraban las calles con carros, porque no había otra forma de cerrar las calles, y las cerraban con carros de ir a trabajar, esos carros de madera. Entonces iban trayendo los toros despacito, despacito, y los metían por esa calle cerrada hasta llegar a la plaza. Al llegar a la plaza ahí los dejaban un rato, que la gente los viera, que los observara, y ahí los guardaban en el corral. Eso se hacía de mañana, bien temprano. Y después de tarde, a las 2 de la tarde, se hacía la corrida. Pero no era una corrida de toros con toreros, ni capotes, ni nada de eso. Ahí la gente salía cuerpo a cuerpo. Ahí salía uno corriendo, cruzaba la plaza y el toro, si lo seguía y lo agarraba, la quedaba. Había que tener coraje. Había que tener, se sacaba el buzo y lo llamaba con el buzo. Bueno, esas son corridas de pueblo. Después están las otras corridas que son de plazas cerradas, como el Estadio Centenario, que ahí sí van toreros de cartel y sale carísima la entrada, por ejemplo. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
Bueno, contame cómo te viniste, cuándo te viniste. Y bueno, me vine a los 17 años, embarqué en un puerto de Galicia que se llama Vigo. Ahí tomamos un transatlántico francés, L'Agnex se llamaba. No sé si lo pronuncio bien, L'Agnex. Eran 3 clases, había. Yo venía en tercera clase. Y el viaje duró 17 días, desde Vigo hasta Montevideo. Bueno, cuando llegué al puerto de acá, de Montevideo, estaba mi padre esperándome. Bueno, me fui para la casa de mi padre. ¿Y dónde vivían con tu padre? Mi padre vivía acá en Montevideo, en la calle Darwin y Majestí, entre La Rañaga y San Martín. Ahí empecé a convivir con ellos y ahí fue donde empecé a extrañar. ¿Extrañabas mucho? Extrañaba horrible porque además no salía a ningún lado, había dejado todas mis amigas, todos mis amigos. Fíjate que de 17 años dejas parte de tu vida. Claro. Entonces me daba por llorar y me quería volver otra vez. ¿Y les escribías? Sí, digo, pero una carta demoraba un mes en llegar. Claro. Me comunicaba por carta, pero a la semana de estar acá, si me ponían en un barco, me iba de vuelta para mi país. ¿Empezaste a trabajar en algo? Al año más o menos empecé a trabajar en la confitería La Barcelonesa. ¿Y qué hacías ahí? Ahí hacía de todo. El primer día estuve partiendo nueces todo el día. Todo el día parada partiendo nueces. Vale. Al otro día me enseñaron a bañar en bombones, a envolver caramelos, a hacer sándwiches. Empezó a variar un poco el trabajo. Y al mes me pusieron de encargada. Y contame, ¿cuándo te empezó a gustar el Uruguay? ¿Cuándo dijiste, bueno, yo acá me voy a quedar? Y ahí ya me empezó como a gustar, por ejemplo, el salir de casa, el trabajar, el estar en contacto con otras personas. Incluso ahí ya conocí al abuelo. Empecé a trabajar y enseguida conocí al abuelo. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí por intermedio de un vecino que me dijo que había un muchacho ahí en el barrio que gustaba de mí, que esto y que el otro, que me lo iba a presentar. Y pasó como un año y no me lo presentaba. Entonces yo me arreglé con otro muchacho, pero por arreglarme. Para darle celos. Que se me arreglé por arreglarme. Entonces pasó él, que venía de trabajar del banco, pasó él y me vio con ese muchacho y fue y le dijo a este señor, ¿pero qué me estás presentando a una muchacha que pero tiene novio, que esto y que lo otro? No puede ser. Entonces vino el hombre, el vecino vino a mi casa. Che, Agustina, ¿vos tenés novio? Digo, sí, tenía un muchacho, pero ya lo dejé. No me gustaba. Y no, porque el muchacho pasó, que te lo quiero presentar. Digo, sí, pero usted no me lo presenta nunca. Le digo, hace un año que me lo está por presentar. Entonces dice, bueno, a ver, el día 19 es feriado, él no trabaja, te lo voy a presentar. Y yo iba como que iba a buscar algo a la farmacia y él estaba esperando ahí. Entonces salió y me dice, buenas tardes, señorita, ¿me permite una palabra? Digo, sí, cómo no. Entonces ahí entró a caminar con nosotros. Empezamos a conversar de todo un poco, siempre buscando un remedio. Estábamos buscando un remedio, dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, cuando terminamos de dar las vueltas, yo ya me iba para la casa y me dijo, ¿la puedo ver otra vez? Digo, sí, el jueves, porque los días de novios eran los martes y los jueves y los domingos. Digo, bueno, nos vemos el jueves. ¿Y dónde nos podemos ver? Digo, a la puerta de mi casa. Entonces, bueno, el jueves ahí nos vimos en la puerta de mi casa. Conversamos ahí un ratito y tal. Y ahí quedamos ya más o menos novios de puerta. Un día me invitó para ir al cine y le dije a mi padre, mira, vamos a ir al cine. A tal hora, bueno, íbamos a ver una película española no me acuerdo, de Lolita Torres era la película. Y cuando me vino a buscar, salió mi padre, la señora y mi hermana vestidos para ir al cine con nosotros. Y se clavó con todas las entradas. Tuvo que pagarle todas las entradas a todo. Aparte, nosotros queríamos ir solos. Claro. Nos vino toda la familia. Bueno, esa fue la primera vez. Y bueno, a los 11 meses nos casamos y nos fuimos a vivir por ahí cerca en Darwin, en un apartamento, alquilamos un apartamento y nos fuimos a vivir ahí.
Y bueno, ahí yo creo que fue donde yo empecé ya a echar raíces y a ya no pensar en España, a no quererme ir. Ya no pensabas más en volver. Ya no pensaba más en volver, bueno, menos cuando nació tu padre, por ejemplo, que es el primer hijo. Menos todavía. Y sé que te gusta mucho cantar. ¿Eras de cantarle canciones españolas a tus hijos? Yo me gustaba cantar, estaba todo el día cantando, limpiando y cantando. Pero si me tenía que poner a cantar adelante de gente, como que se me iba la voz. ¿Pero a tus hijos les cantabas? No, le cantaba, sí, y a los nietos también le cantaba. ¿Canciones de cuna? ¿Te acordás alguna? Me acuerdo de cantarle a ustedes La Tarara, por ejemplo. ¿Cómo era La Tarara? Tiene la tarara un vestido blanco que de arriba abajo solo son volantes. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña que la he visto yo. Tiene la tarara un vestido blanco que solo se pone en el jueves. La tarara sí, la tarara. Y empecé a tomar mate. Estando con mi padre, un día mi padre me ofreció un mate y yo miraba esa hierba verde y me daba como asco y dije, ay, saca ese pimporro de ahí que no lo puedo ni ver. Y un día él estaba tomando mate, tomaban mate dulce, entonces lo dejó en el suelo y se fue. Entonces yo quedé sola y digo, voy a ver qué gusto tiene esto. Y me gustó. Y de ahí en adelante empecé a tomar mate, pero mate dulce tomaba. Cuando conocí al abuelo tomaba mate amargo el abuelo y seguí con el mate amargo. ¿Dónde soy? Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está... Una rumba por aquí, una rumba por allá. Cuando la luna sale delante de la plaza. Gran parte de las tradiciones que trajeron los inmigrantes para mí se notan las comidas. Ahí va. Así que quiero que me enseñes a hacer la tortilla española. Muy bien. ¿Me Bueno, enseñás? vamos a empezar a poner las papas y junto con las papas vamos a poner la cebolla también. Ponemos un poquito de papas y le vamos a agregar un poquito de cebolla porque va todo entreverado. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? ¿Quién te enseñó? Esto yo lo aprendí de ver cocinar a mi abuela, porque yo realmente empecé a cocinar después de casada. Pero de ver a mi abuela, que la hacía tan seguido, pues yo aprendí con ella. Ponemos así. Nosotros la agarrábamos de los árboles, las frutas, porque teníamos de todo tipo de frutas. Tenían todo plantado. Teníamos todo, nosotros que sí cosechábamos. Lo único que comprábamos era el aceite y el azúcar, la harina, lo demás lo teníamos todo en casa. Era como un supermercado en el fondo. Sí, pero no es que fuera para vender, era para consumo de casa. Echando sus cabellos. Contame qué cosas que no tenías o no habías visto en España te encontraste acá en Uruguay cuando llegaste. Y bueno, una de las cosas que yo conocí acá, a pesar de que en España hay playas, porque en España por todos los lados hay playa, pero yo nunca había ido a una playa porque de donde estoy yo a una playa había 600, 700 kilómetros. Además no había plata como para irte a una playa en esa época porque era la época de la dictadura de Franco, por ejemplo, plena dictadura. Entonces la gente no cualquiera iba a una playa. Entonces nosotros teníamos el río Duero, por suerte que nos podíamos bañar en el río, pero era muy peligroso. Entonces cuando yo vine acá por primera vez conocí la playa. ¿A qué playa fuiste? Fui a la playa de Malvín, que me invitó el vecino que me hizo los arreglos del noviazgo con el abuelo, y me invitó a pasar el día a Malvín, que antiguamente había como unas casetas que vos ibas a pasar el día y te protegías ahí del sol, comías ahí, podías dormir la siesta. Esa es la primera playa que conocí de acá del Uruguay. ¿Y te gustó? Me encantó. ¿Qué música uruguaya te gusta? La música uruguaya me gusta
como cantantes, vos decís, o... Grupos, música, cualquier cosa. Bueno, me gusta Citarrosas, me gustan los Olimareños, Pablo Estramín, como es que hablamos recién, que canta murgas, Tabaré Cardoso. Tabaré Cardoso, y después baile, me gusta todo tipo de baile, menos el tango, que nunca lo aprendí a bailar. Pero después me revuelvo bien con cualquier tipo de baile. Cosa. Sí. El paso doble me gusta mucho bailarlo y escucharlo. ¿Sos de escuchar mucha música española? Sí. Todos los días me pongo música española. ¿Qué escuchás? Escucho audiciones españolas, por ejemplo, Glorias de España, está todos los días en Radio Fénix. No sé si estoy haciendo un reclamo en Radio Fénix. Pero si no, me pongo la computadora y busco música española y escucho a los Jesse King, que me encanta. O me busco cualquier cantante de la época que yo estaba allí, Antonio Molina, Manuel Escobar, todos artistas, Lola Flores, todos artistas que yo más o menos conocí de la época mía. Bueno, ¿y acá te juntás con alguna colectividad de gente de tu pueblo? Sí, no me había juntado nunca desde que estuve casada, porque el abuelo no le gustaba. Después que falleció el abuelo, ahí empecé a contactarme con mi colectividad. Aunque una vez, estando viviendo con el abuelo, yo le dije de ir a comer una paella al centro asturiano, que se reunía. Mi colectividad es muy chica, no tiene lugar. Entonces el centro asturiano le presta el local. Entonces había una paella muy grande ahí y yo le dije al abuelo que iba a invitar a todos los hijos a comer una paella con mi colectividad. Y el abuelo dijo, no, yo no quiero ir. Digo, bueno, quédate, que yo me voy a ir con mis hijos. Entonces, cuando vio que nos aprontamos todos para ir, él agarró y se vistió y dice, bueno, voy a ir. Pero no sé por qué no le gustaba ir a la colectividad. Pero ahora sí, después que falleció el abuelo, empecé con una amiga a encontrarme con ellos, ¿no? Y todos los meses más o menos se hace una comida. Por lo regular hacen paella, hacen el famoso puchero que yo te decía. A veces hacen comidas de acá también, hacen asado, hacen cerdo, hacen pollo. Y bueno, ahí nos encontramos con gente que son todas de León. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala sus amores. Baila, 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 bailame, esta rumba, esta guitarra que yo siempre cantaré. Contame, abuela, ¿qué es lo que más te gusta del Uruguay? Del Uruguay, las playas, la playa por ejemplo me encanta, la casa que tenemos allá en la playa me encanta. Otra cosa del Uruguay, me gusta la gente del Uruguay, ahora últimamente, bueno, que se ha puesto medio complicado, no me gusta la violencia que hay en todos los lados, pero por lo general del Uruguay me gusta todo, la gente, la forma de hablar de la gente, lo amable, lo que son. Bueno, y ahora lo que me queda por preguntarte es, Sí. ¿puedo probar la tortilla? ¿Cómo no? Encantada. ¿Cómo Pueden probarla y comerla toda. Parece que fueras mi abuela y me lo hubieras hecho para mí. La hice con todo amor para ustedes. La cámara no sale, pero tiene un olor esto que es mortal. ¿Está bien? Está buenísima. Le podés poner limón si querés. Le podés poner limón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, suerte. Que tengan mucha suerte con el programa. Y ahora vamos a comer. Y ahora vamos a comer. Mi casa está en la frontera, yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.